Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una nueva sección en donde haremos un repaso por las noticias más curiosas, raras e inspiradoras que ocurren alrededor del mundo. Daremos comienzo a esta nueva sección con la primera noticia sobre el artista chino que desafía las leyes de la física. Wang Jekun es un electricista de formación y un artista extraordinario que pasa horas intentando equilibrar todo tipo de objetos uno encima de otro, como si estuvieran sostenidos por una fuerza invisible. Desde máquinas de coser antiguas sobre botellas de cerveza de cristal en posición vertical, hasta grandes garrafas de gas que se equilibran bastante inestables sobre delgadas llaves metálicas. Parece que no hay nada que Wang Jekun no pueda usar para sus asombrosos actos de equilibrio. Aparte de los objetos inanimados, como una bicicleta sostenida por 3 botellas de cristal, también se especializa en instalaciones dinámicas, como personas sentadas en sillas que parecen caerse. Jekun comenzó a equilibrar cosas como un pasatiempo en el 2017, y 3 años más tarde empezó a compartir sus logros en las redes sociales, y ahora ha alcanzado los 25 millones de seguidores en TikTok. Wang Jekun es residente en la provincia de Shandong, en el este de China, donde se convirtió en una estrella en su país a través de sus llamativos videos, que también incluían el proceso de prueba y error, como decía el mentalista argentino Toussaint, puede fallar. Y esto es cierto, ya que a menudo Jekun rompía docenas de botellas en sus intentos de equilibrio, y en otras ocasiones colapsaba obras de arte de horas de duración justo antes de terminarlas, pero al final Wang, con su firme determinación para no rendirse, siempre logra alcanzar su objetivo. Mediante su dedicación y compromiso con su trabajo, logra atraer a la gente a su arte. Equilibrar la vida es un arte, a veces serio y a veces divertido. Comparte la técnica del equilibrio cada día, que todos experimenten la magia del mundo en la risa, declaró Wang. Construye un auto con bloques de hielo y funciona. Un fanático de los autos de la ciudad rusa de Novosibirsk se asoció con un escultor de hielo local para crear un exclusivo Mercedes Sub Clase G. Sus siglas en inglés son Sports Utility Vehicle, vehículo utilitario deportivo, con bloques de hielo encima de un chasis de metal y propulsado por un motor viejo. Vladislav Barasenkov es presentador de Garage 54, un popular canal de YouTube enfocado en automóviles, que se volvió viral recientemente por su invento disparatadamente genial, una versión económica del Mercedes Clase G, fabricado en gran medida con bloques de hielo transparentes. Pero Barasenkov quería que fuera algo más que una escultura de hielo de aspecto singular, por lo que hizo que el escultor creara el cuerpo del automóvil en hielo, que luego ensambló en el chasis de un viejo vehículo utilitario militar, UAZ-469, lo cual hizo que el vehículo de hielo fuera manejable. No está claro qué utilizó el escultor para pegar todos los bloques, pero el cuerpo es definitivamente lo suficiente resistente como para soportar un viaje en superficies planas. Y si como conducir en un todoterreno de hielo de 5 toneladas no fuera lo suficientemente llamativo, Barasenkov también lo equipó con luces LED de colores que se refractan a través de los bloques de hielo. Vladislav Barasenkov es famoso por crear todo tipo de dispositivos alocados. En el pasado, ha ocupado los titulares de las noticias en Rusia por un auto de 3 cabezas, otro con ruedas que llevan zapatillas, o un tanque pequeño hecho de las partes traseras de 2 autos, que pueden verse en su canal de YouTube Garage 54. El estadio de fútbol más loco del mundo lo atraviesa un tren. En el mundo del fútbol hay estadios bastante curiosos, al lado de una montaña, junto al mar o un aeropuerto, por mencionar algunos ejemplos. Pero el club de fútbol TJ Tetran Černý Balog de Eslovaquia podría tener el estadio más insólito del planeta. Hay un tren a vapor que lo atraviesa durante los partidos. Černý Balog es una pequeña ciudad eslovaca de unos 5.100 habitantes, que se ha convertido en una especie de punto turístico en los últimos 7 años, y todo gracias a su estadio de fútbol. En 2015, un video de una máquina de vapor atravesando el estadio
sobre unas vías situadas justo entre el campo de juego y la única grada existente, se hizo viral en internet, dejando a mucha gente desconcertada. Y aunque suene raro, es realmente cierto. El ferrocarril Siernoronska pasa justo por el estadio Sirni Balog y un tren turístico a vapor pasa por él durante todo el verano. El estadio se construyó en la década de 1980, cuando el antiguo ferrocarril ya no se utilizaba. No está claro por qué el municipio eligió ese lugar exacto para construir un estadio de fútbol, pero durante toda una década las vías del tren que pasaban por allí eran solo parte del decorado. Las cosas cambiaron a principios de los 90, cuando un grupo de entusiastas eslovacos empezaron a reparar las vías del tren. En 1992 se reabrió oficialmente como ferrocarril patrimonial para los turistas. Durante el verano, los turistas que quieran admirar la belleza de las montañas del Bajo Tatra pueden comprar boletos para un tren de época impulsado por una máquina de vapor, que recorre una línea de 17 kilómetros entre Chatimek y Vidobro. El paso por el estadio Sirni Balog es uno de los momentos más destacados del viaje. Ver el tren de vapor atravesando el estadio durante un partido de fútbol es una experiencia bastante surrealista. Los jugadores intentan ignorar el tren y su potente señal de silbido, mientras que en la tribuna algunos espectadores saludan el tren, y en tanto que otros intentan mantener su atención en el partido. Un hombre chino de 27 años no consigue trabajo porque parece un niño. Decir que Mao Zedong parece un poco joven para su edad sería quedarse muy corto. Tiene 27 años, pero todo el mundo está de acuerdo en que no parece tener más de 12 años. Y aunque algunos lo considerarían una bendición, el joven de Dongguan, China, afirma que es una maldición, porque le impide conseguir trabajo. La mayoría de los empleadores no creen que tenga la edad que dice tener, y los que lo hacen no quieren que las autoridades realicen una inspección y los acusen de trabajo infantil por su aspecto juvenil. Mao Zedong se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China, después de que un video grabado en las calles de Dongguan se hiciera viral en Douyin. En él, el joven revelaba su edad y se quejaba de no poder encontrar un trabajo para mantener a su padre, que se estaba recuperando de un derrame cerebral. Zedong buscó trabajo en fábricas locales con un grupo de amigos, pero mientras ellos encontraron empleo rápidamente, él no tuvo tanta suerte. La historia de Zedong tocó el corazón de millones de personas en toda China, muchas de las cuales acusaron a los empleadores de no darle una oportunidad por su inusual aspecto juvenil. Por suerte, tras hacerse famoso en Internet, muchos empresarios le tendieron la mano y le ofrecieron trabajo. Otro video publicado en Douyin hace un par de días reveló que Mao aceptó una de las ofertas de trabajo que recibió y espera ganar lo suficiente para ayudar a su padre a recuperarse. Y una vez superada esta situación, espera encontrar una novia y formar una familia. Y como última de estas noticias curiosas, finalizaremos con una historia inspiradora, la historia de Takishima Mika, que es instructora de fitness y tiene 91 años. Takishima Mika no solo lleva a cabo secuencias de fitness diarias religiosamente, sino que trabaja como instructora en un gimnasio. La alegre jubilada que cumplió 91 años el 15 de enero es la instructora de fitness más antigua de Japón y se ha convertido en una celebridad en el país asiático, tanto por su excelente forma física como por su actitud positiva y sonrisa contagiosa. Pero Takishima no siempre fue así. De hecho, su transformación comenzó cuando tenía 65 años. Hubo un tiempo en que Takishima Mika se mostraba fuera de estado y sin ningún interés por el ejercicio de ningún tipo. Pero un comentario al azar de su esposo sobre su peso, cuando tenía 65 años, lo cambió todo. Takishima, que era ama de casa a tiempo completo, ni siquiera había considerado ir a un gimnasio. Pero el comentario de su esposo la hizo hacer precisamente eso y se enamoró del fitness casi al instante. Aunque logró su objetivo inicial de perder 15 kilos después de 5 años, Takishima continuaba entrenando, ya que su nuevo amor por el ejercicio la ayudó a plantearse nuevos desafíos. Takishima se convirtió en instructora de fitness
a los 87 años, después de que su propio entrenador la obligara a hacerlo. Al ver su actitud positiva en el gimnasio y su pasión por el ejercicio, Nakazawa Tomoharu, su entrenador y propietario del gimnasio Power Aging, no podía dejar pasar la oportunidad. Se apuntó en el gimnasio a los 79 años y más tarde se había convertido en una atleta completa en los 8 años transcurridos desde entonces. Aunque Takishima solo podía realizar sus clases de acondicionamiento físico en el gimnasio una vez a la semana debido a la pandemia de COVID-19, se aseguró de mantenerse en forma siguiendo su horario de entrenamiento y dieta habituales. En este punto ya ni siquiera lo considera hacer ejercicio, sino más bien como una segunda naturaleza. La mujer de 91 años generalmente se acuesta alrededor de las 11 de la noche y se despierta a las 3 de la mañana, por lo que duerme solo 4 horas. Luego da una caminata de 4 kilómetros, seguida de un trote de 3 kilómetros y una caminata de 1 kilómetro hacia atrás. Luego realiza un desayuno abundante y equilibrado, hace algunas tareas domésticas y estiramientos ligeros. Luego mira un poco de televisión, sin olvidar mantener la espalda totalmente recta y el abdomen contraído. Come un almuerzo ligero, ya que tiende a tener sueño si come en exceso, seguido de una intensa sesión de entrenamiento. Por la noche tiene una cena abundante acompañada de una copa de vino. Hasta la hora de acostarse, Takishima practica los ejercicios físicos asignados por su instructor. Practica en la computadora y perfecciona sus habilidades en inglés. La historia de Takishima Mika ha conmovido a muchas personas mayores en Japón, más de 80.000 de las cuales son longevas, y algunas han inspirado a ponerse en forma para mejorar su salud y bienestar general. Takishima comenta que recibió un mensaje de alguien que había visto uno de sus videos, contándole que tenía ganas de morir, pero que al verla tan llena de energía, cambió de idea. Ese mensaje fue un punto de inflexión para la instructora, que se fijó 2 grandes objetivos en la vida: poner a todos en forma para estar sanos y seguir siendo instructora de fitness cuando tenga 100 años, para conseguir inspirando de vitalidad a los demás. Bueno, hasta aquí hemos llegado con estas noticias. Espero les haya gustado esta nueva sección y si es así, no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.